buenas noches. Yo soy Diego Acuña y esto es Edición Especial. Luego de constantes intromisiones políticas y que se admitiera la demanda del terrorista Víctor Polay Campos, el sistema interamericano enfrenta serios cuestionamientos y ya se discute en el Perú replantear nuestra relación con este organismo internacional. Con serias dudas sobre su supuesto enfoque de derechos humanos, la salida de este organismo parece ser una opción. Conozca esta noche las alternativas jurídicas que tiene el Perú en esta materia y que guarda relación con el Tratado Internacional del que aún es parte. El informe completo sobre eso más adelante. Y tras muchos años de que se buscara imponernos en el Perú a toda costa el lenguaje inclusivo que trae detrás de sí toda una ideología de género impulsada por el progresismo internacional, esta semana el Congreso de la República eliminó el lenguaje inclusivo a través de la aprobación de un proyecto de ley de autoría de Milagros Aguayo que promueve el uso correcto del lenguaje. De esta manera queda desestimado el desdoblamiento de la lengua para referirse, por ejemplo, a hombres y mujeres a través de los y las, en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en cualquier instancia y nivel de gobierno. Evidentemente, esto ha generado mucha molestia en el sector progresista, que promueve el uso ideológico del lenguaje inclusivo con fines políticos, aduciendo que dicha medida invisibiliza los derechos de todos los ciudadanos. Se quedan con uno de sus vehículos de estupidización colectiva y manipulación social, sin uno de ellos. Ni la igualdad ante la ley, ni la valoración del hombre o la mujer se consigue con la distorsión de la lengua, impuesta coercitivamente, es más, a través de los estados. Saludamos la aprobación de esta norma y seguimos firmes, revirtiendo la manipulación perversa de los jóvenes en nuestra sociedad y en otras alrededor del mundo y regresando poco a poco, batalla a batalla, paulatinamente, al sano juicio y a la racionalidad. Y la presidenta de Perú Petro, Isabel Tafur, se encuentra con la soga en el cuello, luego de que la empresa estatal que ella preside decidiera otorgar 3 lotes petroleros a la quebrada empresa estatal Petroperú, asegurando en una sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que no había recibido ninguna oferta de postores para la concesión de los lotes ubicados en el norte del país, cuando en realidad sí había ofertas desde el 2021 e incluso ya se había aprobado la licitación de los lotes que luego ella tiraría abajo. Es decir, en su afán de cumplir con el mandato y quedar bien con el gobierno, mintió descaradamente sobre la entrega de estos lotes petroleros, según propias palabras del miembro titular de la comisión, Jorge Morante, y ahora tendrá que enfrentar una denuncia penal que alista el propio Morante por haber ido a actuar de esa forma ante el Parlamento. Si bien el directorio de Perú Petro ha dado marcha atrás el último viernes y no aprobó la entrega de lotes a Petroperú, el congresista Morante ha formulado una denuncia contra Isabel Tafur ante la Contraloría General de la República. La denuncia también comprende al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, por ser funcionario de Petroperú con licencia y además titular del Ministerio de Energía y Minas, y que, por cierto, enfrentará en el Congreso una moción de censura por incapacidad moral, y a los 3 directores de Perú Petro, José Balta, Luis Fernando Ruiz Lecaros y Carlos Casas, sobre quienes recae la decisión última de aprobar los contratos de los 3 lotes petroleros que la gerencia de Perú Petro ha negociado con Petroperú. Cambiando de tema, y en lo que resulta una decisión muy cuestionable, que contribuye a la indignación por el accionar de ciertos organismos del sistema electoral peruano, para ser más precisos en la inscripción de partidos políticos, el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundada la solicitud de tacha contra el partido Antauro, cuyas siglas sostienen que significa Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. Esto no es otra cosa que el movimiento político del ex convicto Antauro Humala, quien, no contento con orquestar un levantamiento contra el orden público conocido como el Andahuaylazo, en el que asesinaron a 4 policías, dijo cuando salió de prisión el año pasado, tras 19 años de cárcel, que no estaba arrepentido en absoluto, reivindicaba lo hecho. La tacha que fue presentada el 1 de septiembre por Óscar Valladares de la Piniela, abogado y director ejecutivo además de ILAT Media, y que está sustentada en el incumplimiento del artículo 2 de la Ley de Organizaciones Políticas, que establece que los partidos tienen la obligación de asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, requisito que Antauro no cumple, porque como es de conocimiento público por sus libros y declaraciones, él no cree en el sistema democrático. Lamentablemente fue desestimada por la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, porque para ellos Antauro Humala no es el líder, sino un simple afiliado
un militante más. Esta excusa es sencillamente patética, lamentable. Se sabe que el nombre del partido lleva las siglas Antauro. Se conoce que es él quien habla y se dirige a los etnocaceristas en los mítines. Es la única figura conocida del partido y es el fundador ideológico de este movimiento. Y aún así, adoptan esta medida de permitirles mantenerse a un paso de lograr su inscripción como partido político. Antauro Humala pretende refundar el Estado violando la Constitución, fusilando a quien considere él traidores e imponiendo un régimen absolutamente incompatible con el sistema democrático. Al margen de esto, hemos tenido acceso a videos en los que se ve que en el domicilio legal de esta agrupación no hay nada. Lo mismo en el comité partidario declarado en el Jirón Quilca. Si esta es la situación de dos locales importantes, ¿cuál será la de los comités del resto del país? Esto es algo muy grave, ¿eh? Cuidado con pasar esto por alto para estar lamentándonos luego en tiempos electorales. La ley de organizaciones políticas establece que los partidos se organizan en base a comités partidarios y que al momento de su inscripción deben tenerlos en funcionamiento permanente en no menos de 4/5 de los departamentos y 1/3 de las provincias. Es más, las actas de constitución de estos comités son requisitos para la inscripción de los partidos. Pero no solo eso. Según el reglamento de la Ley de Organizaciones Políticas, constituye ilícito penal que se proporcione información falsa de la existencia y o funcionamiento de los comités durante el proceso de inscripción, sin perjuicio de que ello pueda ocasionar la denegatoria de la inscripción. Teniendo conocimiento de todo esto, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones y el Registro de Organizaciones Políticas deberían tomar cartas en el asunto. No podemos permitir la infiltración en el sistema electoral de grupos antidemocráticos, como ya pasó con Perú Libre en 2021, más aún cuando existen indicios de que ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos para inscribirse en el registro de organizaciones políticas. Y ese es mi comentario. Y para hablar de los recientes acontecimientos que envuelven a Petroperú, está aquí el expresidente de dicha entidad, César Gutiérrez. Bienvenido a esta mesa. Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. Quiero comenzar hablando de lo que hemos mencionado en el editorial. El directorio de Perú Petro en realidad dio marcha atrás en su pretendida adjudicación de 3 lotes petroleros a Petroperú sin concurso previo. ¿Qué lectura tiene de todo esto? Mira, me parece bien que dé marcha atrás, ¿no? Porque yo soy un convencido, lo he venido diciendo desde el 2017, es un problema ya antiguo, que debería hacerse concurso para los lotes. Ante la presencia de varios actores interesados, lo que corresponde hacer un concurso. Pero sí me parece extemporáneo parte de los directores. Está bien lo que han hecho, pero este tema ya se venía hace meses y se venía repitiendo permanentemente, tanto por la presidenta de Perú Petro como por el ministro de Energía y Minas. Me parece ya una decisión que un poco ajustados por la prensa y por todo lo que venía diciendo, los directores tomaron la alternativa de no apoyo ya, digamos, la pretensión de otorgarle directamente a Petroperú, que dicho sea de paso es ilegal. O sea, la normativa lo que te indica actualmente es que si Petroperú quiere participar tiene que tener un socio, que no lo tiene. Entonces, por eso me extraña que tanto silencio durante tanto tiempo. Bueno, la reacción final que ha sido, tengo entendido, este viernes, sirve para los fines, pero hay que tener en cuenta que han mantenido silencio durante mucho tiempo. Bueno, y va a tener que enfrentar la señora Tafur varias denuncias, ¿no?, que le están haciendo porque se ha ocultado, para empezar, ha ocultado información al Sí, o sea, según lo que manifiesta el congresista que sostiene la denuncia, es que dijo una cosa en la comisión que no se correspondía a la realidad, que no habían interesado de parte de privados y los privados lo han desmentido, porque hace un año antes sí habían expresado su opinión de poder participar, ¿no? Ahora, aprovechando que usted ha liderado esta institución, ¿cuál es su opinión en general de Petroperú? Usted fue presidente de Petroperú en el año 2007. 2006-2008, 2 años. 2006, de 2006 al 2008. 2 años. Con respecto a la dirección que ha seguido, con respecto a la existencia hoy en día de Petroperú, ¿cómo lo conocemos? ¿Cuál es su opinión? No, esta es una situación crítica. Yo lo que he venido diciendo es que se necesita intervenirla. A mí no vengan con el cuento de las reorganizaciones, que ya se dieron leyes en el 2013, en el 2017 y 2022. Y las reorganizaciones son declarativas que al final no ocurre nada. Entonces lo que corresponde ante tamaño hueco que hay en la caja de Petroperú es que a través de la Junta General de Accionistas, formada por ministro de Estado y viceministros, se intervenga directamente en la empresa. ¿Qué es lo que debe hacerse? Los ingresos que lleguen a Petroperú producto de la venta de los combustibles entran en un fideicomiso,
y esos dineros deben ser exclusivamente para pagar la garantía del suministro y lo que quede para planilla. Y si no queda para la planilla, el resto se vaya a suspensión perfecta, que es lo que hacen los privados. Entonces, es lo que compete, porque el discurso de la organización es recurrente, pero siempre también se incumple. Entonces, no tiene ningún sentido estar apelando a los discursos pero esa de la podría ser organización. una lectura, una ruta a seguir más o menos razonable, si es que no existiera Talara en la figura, porque usted estuvo en la institución antes. Mira, hasta el 2016 la empresa Petroperú nunca le pidió nada al fisco. Tenía resultados magros, 2-3% de los ingresos brutos, pero nunca le pidió dinero al fisco. El dinero al fisco se comienza a aportar desde el 2017, que empieza con 325 millones de dólares y después el año pasado ya se le aportó 1.750. Por eso, pero ahí ya previo a Talara podría ser una discusión más o menos, digamos, incluso ideológica, podría ser más menos Estado, sí, no. Pero los estados financieros al segundo trimestre de este año dejan una pérdida, imagino que ya los ha visto. Sí, dejan una pérdida detalle. de 380 millones de dólares y un déficit de capital de trabajo, sobre todo, de casi 2.000 millones, 8 veces más que el del cierre de 2022. Entonces, a mí me parece, y quiero saber su opinión, que darle más plata en esta foto es una ofensa a todos los peruanos. Mira, cuando yo decía el fideicomiso, estoy hablando de los ingresos que genera sin que te den nada. Comparto la idea que no debe dársele nada. Sería una irresponsabilidad del Ministerio de Economía darle un aporte adicional. Más aún cuando el Ministerio de Economía ha llevado a la situación del Estado de tener al borde la meta fiscal. Un aporte más lo va a hacer salir de la meta fiscal y eso sería una muy mala señal afuera. Entonces yo soy de la idea que no debe aportarle ni un centavo más. Que vivan con lo que tienen si es que pueden y si no, junta acreedores. Otra cosa, bueno, es que ese es justamente a eso quiero llegar, pero ¿por qué ha habido tanta complicación, tanto secretismo con los estados financieros a los que finalmente, luego de tantas complicaciones, hemos podido arribar? Mira, y esto que estamos hablando de este pedido se ha conocido porque se ha filtrado un acta de directorio. No es que esto lo recojan los estados financieros. Los estados financieros dicen los números que tú dices, pero este aumento de capital de 5.500 millones de soles que están solicitando, que los 750 millones de euros que le prestaron se capitalizan, sí, se ha conocido por filtración de un acta de directorio. ¿De 2012? No, de este año. Esos Desde este año. Este acta de directorio es de agosto de este año. Entonces, es increíble que se está manejando esas cifras y por eso soy de la idea que ya no, pues no corresponde darle más porque todos los ingresos que han obtenido no tienen ningún sentido que se les siga dando más porque lo están utilizando probablemente en pagar de afinidad talar. Ellos cobran a los 30 días y pagan a los 60. Entonces, ¿cómo puede ser que te financie la caja si cobras antes que pagues tus obligaciones? ¿Quién? Petroperú. O sea, sus ventas las cobra en promedio a los 30 días. Y sus compras la pagan en promedio a los 60 días. Eso es lo que dice. Bueno, pero ni siquiera tiene activo corriente que ahora tiene 1.300 millones de dólares de déficit de capital. Entonces, ahí estamos en la misma página, ingeniero, y quiero preguntarle, bueno, no hay que darle más plata, entonces, ¿qué cosa es lo que se debería hacer? Lo que corresponde ahorita es, como se le viene en estos momentos unas obligaciones de pago de una deuda a fines de diciembre, una de las tantas, como no se va a pagar, junta de acreedores. La junta de acreedores pasa a administrar la empresa y la junta de acreedores está formada por bancos. La administración de la empresa, a ver si se puede salvar las cuentas, hacemos lo que se hace en una empresa privada, liquidación en marcha. Veamos si tiene alguna posibilidad y si no tiene ninguna posibilidad, liquidamos pues activos. De eso se trata. Eso es lo que yo considero que debería ser, porque aparte hay un tema del cual no se habla mucho, ¿no? A ver, el Perú demanda 250.000, más o menos, ¿no? 250.000 barriles de petróleo por día. Producimos más o menos 40.000. 250.000. De los cuales solamente podemos usar 20.000. De esos 40, de los cuales se pueden usar solamente 20.000. Entonces, la propuesta, una de las tantas propuestas que hay, que a mí me parecen sumamente sensatas, es que el papel que ya desempeña, más o menos de trader comercial, sea el papel definitivo. ¿Por qué no podríamos ir en esa dirección? Por supuesto, mira. El sentido de Petroperú de ser un agente del mercado, de repente definidor de precios, tenía sentido cuando era el 50% del mercado. Hoy día es 27%. Ya no es un marcador de precio del mercado. Así es, en el mejor de los casos. Claro, o sea, 27. Es más, no es una especulación mía. Ellos mismos lo han reportado como hecho de importancia en junio de este año, que su participación en el mercado es 27 y el mercado está difícil. Y eso le ha pasado porque aparecieron dos agentes nuevos, que es Valero Energy y ExxonMobil, dos grandes del sector en los Estados Unidos, y que de hecho ganaron un espacio, le han quitado un espacio a ellos y otro espacio a Repsol. Sí. Los números que arroja en este momento no alcanzaría para pagar el costo financiero. No, por supuesto. Ellos tienen que pagar cerca de 300 millones de dólares por año y no los tienen. 4 veces más ha terminado costando Talara.
4 veces más de la cifra. ¿Qué es lo que creemos? O sea, inicialmente empezó con un número de 1.300 millones de dólares en mi época. ¿Ya? Hoy día los desembolsos que aparecen en el propio portal de Petroperú sobre Talara indican desembolsos de 6.218 millones de dólares. Sí, eso es lo que dicen. No está terminado, pero cuando, claro, y cuando se revisan las cifras de los dineros que le daban, gran parte se iba a Talara. Y la pregunta ¿es todo lo que han desembolsado o me están escondiendo cifras? Porque todavía no me queda clara las cifras que paran exhibiendo. Cuando les dieron el año pasado 750, yo pregunté, ¿eso es todo? Y me dijeron que sí. Y cuando en octubre vino un déficit de suministro, les dieron 1.000 millones de dólares. Y nuevamente volví a preguntar, es más, al ministro Burneo. ¿Y ahí termina? Creo que sí. Ahora piden 5.500 millones de soles más la condonación de los deudos de 750. O sea, no sabemos si esto ha terminado. Más 500 millones de documentos cancelatorios, ¿no? Más mil millones de dólares de garantías para importaciones. Ese es el combo completo. De esos 750 millones. Los 750 que le prestaron en mayo del año pasado. Entonces, es una tomadura de pelo. Ahora, ¿se podría liquidar los activos, reformular, replantear la deuda? Porque las deudas hay que pagarlas, tampoco no se puede desconocer. El Estado cae muy mal. ¿Partiendo por Talara? Es que lo que pasa es que no sabemos las cifras exactas, por eso lo que yo propongo es que la Junta de Acreedores se haga cargo, veamos qué es lo que ocurre y veamos qué se puede hacer. ¿Se recupera o cómo pagamos? Y la venta de Talara hoy día, lo que te compran no te compran fierro, lo que te compran es flujo de ingresos. Y la pregunta es, ¿el flujo de ingresos da para pagar la deuda que hay? Porque ahí... No, pero liquidando algunos otros activos, partiendo por el edificio de Petroperú, se podría vender, se podría hacer algo. Mira, la deuda de largo plazo es 4.200 millones de dólares. Esa es la deuda de largo plazo, que aparece en los estados contables. Yo creo que eso no se puede pagar. La deuda de corto plazo es como 1.000 millones de dólares. Yo no creo que se pueda pagar ni siquiera con Talara. Talara lo van a ver con flujos. Iquitos es una refinería antigua. Conchán también tiene sus problemas. Y otra refinería en Bagua. Esa es la deuda principal, la estructural. 4.200, que es el largo sin plazo. Contar las pérdidas acumuladas por supuesto. de la operación. Esa es la deuda que se tiene en corto plazo. La deuda en menos de un año son 1.000 millones que se suman. Entonces es un fracaso, y esta, como yo siempre digo acá, me parece un ejemplo. Eso es el fracaso económico de mis tiempos, de esta generación hacia abajo. Y tiene que parar. La verdad que es urgente. Y la decisión es inmediata de este gobierno. Ahora, o sea, es un punto de quiebre del gobierno o sigue con esta sangría y contra la caja. O sea, la ruta es privatizar. Privatizar porque no sabes ni cuánto vale. O sea, primero hay que ver Pero por lo menos ya no perderías plata de... Por eso la intervención lo que te da es los flujos, apagar los combustibles y luego ver de qué se trata y después veremos qué hacer. Entonces si estamos hablando de la foto con Talara incluido, y usted lideró Petroperú del 2006 al 2008, la pregunta obvia sería, ¿usted estaba de acuerdo con el rumbo que seguía Petroperú? Porque no propuso privatizar en ese entonces. No, o sea, cuando yo ingreso a Petroperú en 2006, heredamos una ley que se llamaba de modernización de Petro, que se había dado 5 días antes del inicio del gobierno de Alan García, y que proponía que Petroperú podía entrar a esas actividades del mercado, pero de una obligación, que era del 2005. Tienes que quitarle el azufre a los combustibles, que es 3.000 partes por millón a 50 partes por millón. Y eso había que hacerlo, era un mandato legal. Entonces lo que se estructuró fue, vamos a hacer eso. Hemos heredado una ley votada por los propios apristas en el Congreso de la época de Toledo. Vamos a la desulfurización. Echamos algunos números, eso era como 400 millones de dólares. ¿Se recupera? La respuesta era no. ¿Hay algunas otras tareas por hacer? Una posible modernización que te pueda hacer pagar esto. Evaluemos eso. Esos números quedan 1.300 millones de dólares. Con esos 1.300 millones de dólares se puede pagar la desulfurización de los 400 y seguir con la operación. Sí. Continúe usted. Así se llegó al 2014. Yo me fui el 2008. En el 2014 se habían gastado 1.300 millones y hicieron un contrato de construcción de 2.700, 4.000. Eso era impagable. Esa es la secuencia de esto, ¿no? Más allá del evidente fracaso de Petroperú, la corrupción a la interna es una cosa que deja un sinsabor tremendo. El secretismo que yo le digo de la solicitud de estados financieros que se han demorado meses, y usted recordará que PricewaterhouseCoopers dijo que querían variarle el plazo de la confidencialidad. Y que se repitió este año, Diego. Este año se ha repetido el mismo retraso. Los estados financieros se han entregado el 1 de septiembre, los auditados. Así es. Recién. Y también recién anunciaron que no podían auditar con Price este año en abril. Ya, pero entonces para terminar, entonces usted estaría de acuerdo con privatizar, liquidar los activos, o sea, estructurar la deuda, quitar el control, averigüemos lo que hay con un tercero que pueda ser completamente imparcial y que no sea la gente que está ahora. Y que pudiera pasar a operar como una trader que ya lo hace. Claro, o sea, y lo ha venido haciendo todo el 2020 y 2021. Porque eso es lo que ha venido haciendo. Ni nada. Y para terminar brevemente, ingeniero,
¿Cuál es su opinión de Perú-Petro? ¿Debería seguir adelante? No, lamentablemente, pues, o sea, ha roto todas las reglas de crear un proceso de competencia. Se había creado un antecedente en el año 2007 y 2008 de hacer proceso de competencia ante la concurrencia interesada. O sea, los dos deberían dejar de... Por supuesto, o sea, Perú-Petro, o sea, ha quedado completamente desacreditado, no solo a su presidente, su directorio en conjunto y sus funcionarios, que han venido haciendo una apología de esta actitud de tratar de darle a Petro-Perú amañando cifras, porque ha dicho que financieramente es viable para tomar lotes, eso es lo que han dicho. Y eso pues es sencillamente insostenible. Yo pensaba que, desde la óptica de que si es que, digamos que Petroperú ya no opera logísticamente, sino que pasa a ser una trader comercial, por lo menos Perú-Petro puede procurar contratos privados y buscar adjudicar lotes a privados. Ese es su rol. Pero sí entiendo ese es su rol, pero digamos, sí debe haber, digamos, una respuesta enérgica del Estado a los funcionarios que han mentido. Estoy absolutamente Lo que yo digo, de acuerdo. tienen que ser promotores de la inversión en la exploración, que está escasa desde el año 2011. Y eso tenemos que retornar el ciclo virtuoso. Ingeniero, gracias por estar aquí. Gracias, Diego. Suerte. Y en los últimos meses en el Perú se ha vivido un clima de intromisión. Asuntos internos de nuestra nación que se han visto vulnerados por pronunciamientos de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este último involucrado constantemente en políticas de nuestro país que no le corresponden, llevándonos a repensar y a replantear nuestra relación con el sistema interamericano. ¿Deberíamos retirarnos de este organismo internacional o realmente no resulta conveniente? ¿Cuál sería el camino? Ex cancilleres nos muestran sus propuestas a propósito de que desde el Congreso impulsan ya una iniciativa para invocar al Ejecutivo nuestra salida definitiva. Una última intromisión política disfrazada de un pronunciamiento ha puesto en alerta al Perú. Yo creo que las Naciones Unidas se ha sobrepasado, se ha extralimitado y hay una flagrante intromisión en los asuntos internos del Perú. No se admite ningún tipo de injerencia en el frente interno de un Estado. Pero no solo las Naciones Unidas ha sido el único organismo internacional que se ha involucrado en asuntos internos de nuestro país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha demostrado una constante voluntad de entrometerse en políticas que le competen exclusivamente al Perú. Los miembros de la comisión no son vacas sagradas, ¿eh? No son intocables. Entonces yo pienso que lo primero que debería hacer el gobierno a través de nuestra embajada es expresar a la Asamblea General y concretamente al Consejo de Embajadores que está en Washington nuestra firme protesta por esta limitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene por qué inmiscuirse en temas que no son de su competencia y que además están cerrados. Y es que luego de conocerse que la Comisión Interamericana hablara de ejecuciones extrajudiciales en el país, sumado a que posteriormente admitiera la demanda del terrorista Pollay Campos, ha despertado la indignación colectiva, poniendo en tela de juicio nuestro vínculo con el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces tenemos que salirnos de la Corte Interamericana, pero exigiendo a través de la población que somos nosotros los más afectados, porque nosotros no tenemos derechos humanos ahorita. O sea, solamente protegen a los terroristas y no nos protegen a nosotros. El retiro de Perú del sistema interamericano de derechos humanos es un tema que viene dando vueltas en el Congreso. Fíjense, porque es un sistema que no trabaja para lo que nosotros necesitamos, que tiene funcionando desde hace bastantes años y no ha tenido ningún resultado positivo. Todos sus fallos han sido a favor de los que pedían los reclamos en la Corte de San José, que eran los terroristas. Desde el 1 de junio, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, viene impulsando un proyecto de ley que busca exigir a la Presidenta de la República a denunciar a la Convención Americana, del que el Estado peruano es parte, para, en consecuencia, abandone la jurisdicción del sistema interamericano. Pero, ¿cuáles son los motivos que mueven esta iniciativa? El primero y sobre todo el más importante es dejar de ser tutelados jurídicamente en temas que son de competencia directa del Estado peruano. Y el segundo y no menos importante es mantener una independencia absoluta de lo que es la administración de justicia.
Lo que busca este proyecto es invocar al Ejecutivo a retirarnos de un sistema financiado por ONGs que imponen su agenda tanto en la Comisión como en la Corte, para luego poder legislar sobre la regulación de la aplicación de la pena de muerte para delitos graves. Por lo pronto, el proyecto ha recibido el respaldo de los miembros de la Comisión de Constitución, mientras que la sociedad civil alista una campaña de recolección de firmas para respaldar esta medida. Si usted va al mercado, va a un supermercado, camina en las calles y le pregunta, como yo le pregunto, señores, ¿usted está de acuerdo en retirarte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y la respuesta es inmediata y me dice, ¿dónde firmo, coronel? Nosotros lo que vamos a hacer es presionar al Congreso, que son nuestros representantes, para que con estas firmas ellos voten, para que esa ley, el proyecto sea aprobado. Lo cierto es que esta situación ha abierto la puerta para que el Perú replantee su relación con el sistema interamericano de derechos humanos, por lo que primero entra en cuestión la viabilidad de su retiro. Jurídicamente es absolutamente viable, porque las normas jurídicas internacionales, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, tiene un artículo, que es el 78, que se refiere a la denuncia del instrumento jurídico. ¿Qué significa esto? La prerrogativa unilateral que tiene cada Estado por su ratio, por su razón soberana, para desligarse cuando lo estime conveniente del tratado. Una vez expresada la voluntad política del gobierno, se cuenta un año para consumar su salida definitiva. Pero, independientemente de que las normas jurídicas lo permitan, es necesario entender si resulta conveniente o no que el Perú abandone la jurisdicción de este organismo que asegura proteger los derechos humanos. Para el ex canciller Luis González Posada, este no es el camino. Como consecuencia de esta indignación colectiva, yo entiendo que algunos piden salirse del sistema. Yo no estoy de acuerdo, porque seríamos el tercer país, después de las dictaduras de Venezuela y de Nicaragua, que abandona la Comisión y la Corte. Lo que sí yo estoy de acuerdo es que darle pelea, denunciar los excesos, levantar la voz como se debe hacer en estos casos, ¿no? Una postura contraria muestra el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, pues asegura que el Perú ya no está frente a un sistema interamericano que vele por sus intereses, por lo que apuesta por una salida. Salir significará para el Perú la posibilidad de poder hacer lo que no puede ahora porque está atado de manos. ¿Qué es lo que el Perú debería hacer? Y a mi juicio es la razón central por la cual debería desaforarse del sistema de la Corte Interamericana, es para aplicar la pena de muerte en el país. En su reemplazo, Rodríguez Mackey habla de consensuar con los países sudamericanos que son parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para reestructurar este organismo internacional y convertirlo en un tribunal andino de derechos humanos. Y listo, podemos aplicar la pena de muerte y podemos en verdad pensar en derechos humanos sin ideologías, que es lo más importante ahora para nuestro país. Si bien una hipotética salida del sistema interamericano no implicaría una sanción política ni económica, y por el contrario, los estados pueden permanecer el tiempo que estos estimen, el ex canciller González Posada sugiere que en vez de recurrir a esta medida, el Perú suspenda la asignación económica mensual que se le otorga a la OEA, organismo que tiene entre sus órganos principales tanto a la Comisión como a la Corte. Hay una solución muy práctica que ha sido planteada en el Congreso y que a mí me parece estupenda, que la Comisión de Presupuesto suspenda la asignación de $1.450.000 y que comprende el financiamiento tanto de la Comisión y de la Corte. Esta es una medida práctica, efectiva, porque nosotros no podemos financiar a verdugos nuestros, como yo los califico a los miembros de la Comisión.
Lo cierto es que el sistema interamericano está muy lejos de proteger los derechos humanos. Utilizando criterios alejados de la realidad peruana, lo único que ha demostrado es un sesgo ideológico evidente, lo que hoy nos obliga a replantear nuestra relación con este organismo internacional. Retirarnos o no, beneficioso o contraproducente, hay dos caminos. Le toca al Ejecutivo elegir lo mejor para el Perú. Para hablar de esto y otros temas ya se encuentra aquí el ex canciller de la República, Francisco Tudela. Con él vamos a regresar luego de esta primera pausa comercial.